Imagina un procedimiento médico común, solo que con una diferencia. Ves a un grupo de médicos rodeándote, cubiertos de mascarillas y jeringas en mano, hablando, haciendo anotaciones, hasta que te das cuenta de lo más perturbador. Ninguno de ellos tiene la intención de salvarte la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas fueron utilizadas como simples herramientas de laboratorio. Hombres, mujeres, niños. Para algunos médicos, dejaron de ser pacientes, se convirtieron en datos, en números. Muchas de las atrocidades que vas a escuchar cambiaron para siempre el rumbo de la medicina. Hoy, vamos a conocer los experimentos humanos más crueles jamás realizados. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué ocurrió con ellos? Y lo más importante, la pregunta que todavía sigue incomodando al mundo. ¿Realmente aprendimos? ¿Puede una enfermedad convertirse en un arma de guerra? Para responder esa pregunta, un grupo de médicos tomó a un prisionero completamente sano y le inoculó deliberadamente peste bubónica. No buscaban salvarlo, no probaban una vacuna, esperaban. Durante los días siguientes, registraron cada síntoma, con una curiosidad terrorífica. Querían descubrir cómo evolucionaba la enfermedad. La agonía del paciente no significaba nada. A los médicos solo les interesaba utilizar este conocimiento contra ejércitos enemigos. ¿Cuánto frío puede soportar una persona antes de perder una extremidad? Otro grupo de prisioneros completamente distinto permanecía durante horas con brazos y piernas expuestos al frío de Manchuria, mientras el tejido comenzaba a congelarse. Varios médicos observaban el proceso cronómetro en mano. Cuando finalmente la extremidad dejaba de responder, comenzaba una segunda etapa: probar distintos métodos para revertir la congelación y descubrir cuál funcionaba mejor. La motivación de los médicos era estudiar el congelamiento para poder tratar a sus propios ejércitos, para poder curar a sus propios soldados. Todos estos experimentos, y los que vas a oír a continuación, ocurrían simultáneamente, no eran hechos aislados, formaban parte de un mismo proyecto. Su nombre era Unidad 731, ubicado en la región de Manchuria. Este enorme complejo militar reunía laboratorios, barracas, prisiones y cientos de investigadores dedicados exclusivamente a desarrollar armas biológicas, todo para el imperio japonés. Al frente de todo esto estaba Shiro Ishii, un médico brillante y convencido de que la próxima revolución militar no vendría de un cañón más grande, sino de una bacteria más letal. Dentro del complejo, los prisioneros ni siquiera eran llamados por su nombre. Los investigadores comenzaron a llamarlos marutas, troncos. No era un apodo, era una herramienta psicológica, porque resulta mucho más fácil abrir el cuerpo de un tronco que el de una persona. Y esa lógica impregnaba absolutamente todo el proyecto. Cada experimento respondía a una pregunta militar. ¿Cuánto tarda una enfermedad en matar? ¿Cómo se propaga una epidemia? ¿Qué condiciones necesita un arma biológica para ser realmente efectiva? ¿Qué ocurre cuando una epidemia se estudia en lugar de curarse? Millones de pulgas infectadas con la peste fueron criadas dentro del complejo, para ser liberadas sobre ciudades chinas ocupadas. Ya no estudiaban la enfermedad dentro de una sola persona, ahora querían observar cómo se propagaba entre poblaciones enteras. ¿Qué ocurre cuando una explosión deja de ser un accidente y se convierte en una prueba? En algunos experimentos, los prisioneros eran atados a distintas distancias, luego colocaban granadas y otros explosivos. Los investigadores buscaban responder preguntas extremadamente específicas. ¿Hasta dónde alcanza la onda expansiva? ¿Qué tipo de heridas producía cada explosión? ¿Cuál era la distancia más letal para un soldado enemigo? Después comparaban los resultados, registrando meticulosamente cada lesión, como si se tratara de una simple prueba de laboratorio. Y esto es solo una minúscula parte del horror. Entre todo lo que se vivía dentro de esas horribles paredes se encuentran vivisecciones sin anestesia, amputaciones para estudiar la pérdida de sangre, cámaras de presión extrema, exposición a lanzallamas y granadas, pruebas con armas biológicas, inoculación de enfermedades venéreas y experimentos sobre mujeres embarazadas. Las respuestas se escribían en cuadernos. Las consecuencias, sobre seres humanos. Mientras tanto, en Europa, otro médico perseguía una obsesión completamente distinta. Él no quería crear enfermedades, quería crear una raza perfecta. Siempre impecablemente uniformado, de botas lustradas y guantes blancos, recibía personalmente a los trenes que llegaban a Auschwitz. Bastaba un simple movimiento de mano para decidir quién viviría unas horas más y quién caminaría directamente hacia una cámara de gas.
¿Qué sucede cuando dos personas comparten exactamente el mismo ADN? Cada vez que un tren llegaba a Auschwitz, este médico recorría la fila de prisioneros buscando algo muy específico: gemelos. Durante semanas, o incluso meses, eran sometidos a innumerables mediciones, extracciones de sangre y procedimientos cuyo único objetivo era comparar dos cuerpos prácticamente idénticos. Uno dejaba de ser un individuo, se convertía en la variable del otro. Los horrores que padecerían detrás de aquellas paredes son difíciles de describir. ¿Es posible modificar artificialmente un rasgo humano, como el color de los ojos? Convencido de que ciertos rasgos físicos definían superioridad, se realizaron intentos de alterar la pigmentación ocular mediante inyecciones químicas directas. No existía una finalidad médica, solo la búsqueda de un resultado observable. Y los gemelos eran apenas una parte de su trabajo. Esterilizaciones forzadas, transfusiones de sangre entre hermanos, amputaciones comparativas, infecciones deliberadas, disecciones. Todas estas cosas formaban parte de una rutina, una que se repetía casi todos los días dentro del campo. Todo quedaba registrado, fotografiado, clasificado, como si aquellos seres humanos fueran simples muestras de un laboratorio. Todos estos experimentos tenían algo en común. No eran impulsivos, no eran productos de la locura de un solo hombre, eran sistemáticos, respaldados por una ideología, y ocurrían en Auschwitz. Detrás de ellos estaba un hombre que convirtió la genética en su obsesión personal: Joseph Mengele. La derrota de Alemania y Japón parecía marcar el final de esta historia. Los campos de concentración habían sido liberados, la unidad 731 había dejado de funcionar, los laboratorios cerraban sus puertas. Era lógico pensar que los responsables terminarían frente a un tribunal. El hombre que convirtió a Auschwitz en uno de los mayores laboratorios humanos de la historia consiguió escapar al final de la guerra. Se exilió en América del Sur. Nunca fue capturado, nunca fue juzgado, nunca escuchó una sentencia. Falleció en 1979, ahogado durante unas vacaciones en una playa brasileña. La justicia jamás llegó a alcanzarlo, y el caso de Mengele ni siquiera fue el más indignante. Al terminar la guerra, las tropas estadounidenses descubrieron que la unidad 731 había recopilado una cantidad gigantesca de información sobre armas biológicas, décadas de investigaciones, miles de páginas de resultados, experimentos que jamás podrían haberse realizado en un laboratorio convencional. En plena Guerra Fría, aquella información tenía un valor militar incalculable. Estados Unidos tomó una decisión que todavía hoy genera controversia. En lugar de juzgar a Shiro Ishii y a los principales investigadores de la unidad 731, negoció con ellos. A cambio de entregar toda la información obtenida durante aquellos experimentos, Ishii y gran parte de su equipo recibieron inmunidad, no fueron condenados, no pisaron una cárcel. Muchos recuperaron una vida completamente normal. Algunos volvieron a ejercer la medicina y otros ocuparon cargos importantes en universidades, hospitales e instituciones científicas. Las personas que habían utilizado seres humanos como material de laboratorio volvieron a vestir el guardapolvo blanco, uno que jura defender y preservar la vida. Décadas después, cuando el mundo ya conocía los horrores de Auschwitz y la unidad 731, otro experimento comenzó silenciosamente. Ocurrió en Estados Unidos, en un pequeño pueblo del estado de Alabama. Más de 600 hombres afroamericanos aceptaron participar en lo que creían era un programa de atención médica gratuita. Lo que nunca les dijeron era que varios de ellos padecían sífilis y que el verdadero objetivo del estudio no era curarlos, era observar qué ocurría cuando la enfermedad seguía su curso natural. Durante años acudieron periódicamente a revisiones, les extraían sangre y les realizaban estudios, les prometían atención médica, pero ocultaban deliberadamente el diagnóstico. Los participantes fallecían, llegando incluso a contagiar a sus esposas, que daban a luz niños con sífilis congénita. Todo mientras quienes dirigían el estudio observaban y tomaban notas. Recién en 1972, gracias a una filtración a la prensa, el experimento salió a la luz. El propio gobierno estadounidense terminaría pidiendo disculpas años después, pero la pregunta ya estaba instalada. Si el mundo había prometido no repetir jamás los errores de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo era posible que algo así siguiera ocurriendo? Después de Auschwitz y la temible unidad 731, después de los juicios de Nuremberg, el mundo hizo una promesa: nunca más. Se redactaron códigos internacionales, nacieron los comités de ética, el consentimiento informado dejó de ser una recomendación y pasó a convertirse en una obligación. Parecía que la ciencia había aprendido la lección.
Pero, ¿realmente fue así? Porque apenas algunos años después, esa promesa volvió a romperse. En 1946, mientras el mundo todavía procesaba los horrores de la Segunda Guerra Mundial, médicos financiados por el gobierno de Estados Unidos comenzaron una serie de experimentos en Guatemala. Su objetivo era estudiar enfermedades de transmisión sexual. Para hacerlo, infectaron deliberadamente a soldados, presos, pacientes psiquiátricos e incluso menores de edad. Durante décadas, el experimento permaneció prácticamente desconocido. Recién en 2010 el gobierno estadounidense reconoció oficialmente lo ocurrido y pidió disculpas. La pregunta era inevitable. Si todo el mundo acababa de condenar los experimentos del infame Mengele, ¿cómo podía ocurrir algo así tan solo unos años después? Y Guatemala no fue el único caso. Con el paso de las décadas, continuaron apareciendo denuncias sobre ensayos clínicos, realizados en comunidades extremadamente pobres, donde miles de personas aceptaban participar sin comprender completamente los riesgos, o simplemente porque aquella era la única forma de acceder a atención médica. No eran campos de concentración, no eran laboratorios militares, pero la discusión volvía a ser la misma. ¿Puede una persona dar consentimiento completamente libre cuando no tiene otra alternativa? Hoy la medicina está viviendo otra revolución. La edición genética, las terapias experimentales. Cada avance promete salvar millones de vidas, y probablemente muchos lo hagan, pero cada nuevo descubrimiento vuelve a plantear la misma pregunta que la humanidad lleva enfrentando desde hace casi un siglo. ¿Dónde termina la investigación y dónde comienza la experimentación humana? ¿Quién decide qué riesgos son aceptables? ¿Quién controla a quienes hacen la ciencia? ¿Existe algún descubrimiento tan importante que justifique sacrificar a unos pocos para el beneficio de millones? Y quizá la pregunta más incómoda de todas: si una crisis global volviera a poner a la ciencia bajo una presión extrema, ¿estamos completamente seguros de que esta vez actuaríamos diferente? Porque la historia demuestra que los mayores avances científicos de la humanidad no siempre estuvieron acompañados por los mayores avances morales, y quizá el verdadero peligro nunca fueron Mengele, ni Shiro Ishii, ni un laboratorio en particular. Quizá el verdadero peligro aparece cada vez que una sociedad empieza a convencerse de que un objetivo es tan importante que cualquier medio deja de importar. La ciencia nunca va a dejar de avanzar. La verdadera pregunta es si nuestra ética avanza al mismo ritmo. ¿Realmente aprendimos?